ya hemos hablado de los hidrocarburos, ¿no? Que eran los compuestos orgánicos más sencillos. En esta parte vamos a ver los compuestos orgánicos, pero oxigenados y nitrogenados. Muy bien, la primera parte. En el siguiente video vamos a ver ya con más detenimiento algunas cosas más importantes, sobre todo en la parte de nomenclatura. En esta parte lo que vamos a trabajar es cómo identificar los grupos funcionales y cómo es que podemos obtener, ¿no?, lo que viene a ser los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados a partir de otras sustancias. ¿Ya? Cómo se obtienen y cómo están relacionados entre ellos. Bien, entonces veamos. ¿Qué entendemos nosotros primero por compuestos oxigenados y nitrogenados? Creo que bastante obvia la pregunta porque ya muchos de ustedes te estarán indicando, deben ser compuestos orgánicos que tienen oxígeno y nitrógeno. Y obviamente esa la respuesta es correcta, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Son compuestos orgánicos que en su composición, ¿ya?, presentan átomos de oxígeno y o nitrógeno. Bien, obviamente el comportamiento de este tipo de sustancias es muy diferente a de los hidrocarburos que hemos visto en la parte anterior. ¿Por qué? Porque la mayoría de hidrocarburos, los alcanos sobre todo, habíamos indicado que tenían una muy baja reactividad química, casi no reaccionaban con nada. En cambio, ellos van a tener, ¿no?, diversos tipos de reacciones químicas, que es la que vamos a estudiar hoy día. ¿Y de qué depende cómo vayan a reaccionar? Porque algunos se oxidan, otros se reducen, otros se deshidratan, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos saber, ¿no?, qué es lo que se realiza, ¿no?, con cada uno de ellos? Para poder determinar el comportamiento de ellos, hay que enfocarse en una parte de su estructura, no toda, solamente en una parte de su estructura. Y en esa parte de su estructura se va a denominar grupo funcional. Bien, ¿qué es el grupo funcional? Es un conjunto de átomos y enlaces que van a determinar el comportamiento químico de un compuesto. Muy bien, eso ya lo habíamos visto también en química inorgánica, ¿se acuerdan? El grupo funcional hidróxido, el grupo funcional también de los óxidos ácidos, de los óxidos básicos, ¿se acuerdan? Pero acá también tenemos justamente ello, y acá es todavía donde va a tener mucho más importancia el grupo funcional. Vamos a poner acá. Su comportamiento depende de un conjunto de átomos y o enlaces dentro de su estructura a la cual a partir de ahora vamos a denominar grupo funcional. Bien, ahora para poder ver esto de los grupos funcionales y cómo es que interactúan, cómo es que van a reaccionar entre ellos y cómo vamos a poder obtener justamente los compuestos orgánicos, las diferentes familias, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, cetonas, los ácidos, las amidas, los nitrilos y todo ello, debemos tener en cuenta algo muy importante. Una observación que debemos tener en cuenta para esta parte de química orgánica, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando han hecho la parte de reacciones del tipo redox, ¿no? ¿Qué cosa era la oxidación? La oxidación era cuando un elemento, una especie, ¿no?, aumentaba su estado de oxidación, ¿no?, positivamente, o también podemos decir que teóricamente cuando perdía electrones, ¿no? Y la reducción era lo contrario, ¿no?, cuando disminuía su estado de oxidación o carga, y eso implicaba de que había ganado electrones. En cierta parte todo lo que se ha visto en esa parte es correcto, o sea, no voy a negar de que está bien, no vamos por ese lado, sino de que en orgánica como que la evidencia de la oxidación y de la reducción va a ser un poco diferente, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de una oxidación, ¿ya?, una oxidación va a pasar una de dos cosas, ¿ya? Debes acordarte de ello, ¿eh?
¿Qué va a suceder? Que pierde 2 átomos de hidrógeno. Eso es lo que va a suceder. Cuando una sustancia se oxida, pierde 2 átomos de hidrógeno. O en todo caso, gana un átomo de oxígeno. Muy bien. La reducción, que obviamente sería lo inverso, ¿qué es lo que va a implicar? Creo que ya más o menos ustedes lo pueden deducir. Implicaría de que gana 2 átomos de hidrógeno, o en todo caso, que pierde un átomo de oxígeno. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es lo que va a pasar en esta parte. Entonces ahora, vamos a ver en la siguiente parte cómo es que se van a obtener los compuestos orgánicos a partir de una familia que es quizás la más importante de todas, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, que son los llamados alcoholes. ¿Ya? Entonces, en la siguiente parte vamos a ver cómo es que los alcoholes dan pues vida, de alguna forma, son la base para formar todo tipo de compuestos orgánicos. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se pueden obtener compuestos orgánicos de diversos tipos, muy bien, a partir de una familia muy importante que son los llamados alcoholes. Primero, ¿qué entendemos por un alcohol? Si ustedes revisan en los textos, dicen pues, ¿no? Muchas veces de una forma bastante simple que se representa así, ¿no? ROH, ¿no? Dicen, un alcohol es un compuesto en el cual tenemos pues un radical o un grupo funcional oxidrilo que está unido a un carbono. Hasta cierto punto podríamos decir que está bien, pero no completamente, porque el hecho de que haya un OH no determina de que sea un alcohol, no es lo único, ¿ya? Porque puede darse otras características también para que sea alcohol. Para que un compuesto orgánico sea considerado un alcohol, muy bien, debe tener un OH que debe estar unido a un carbono primero, ¿ya? Así. Y este carbono debe tener necesariamente enlaces simples. Necesariamente. ¿Está bien? Si no tiene solamente enlaces simples, por ahí tiene un doble o un triple, ya no es alcohol. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, condición para que un compuesto sea considerado alcohol, ¿qué sería? De que el radical oxidrilo debe estar unido a un carbono y este carbono necesariamente debe tener enlaces simples únicamente, 4 enlaces simples. ¿Quedó clara la definición? Bien. Ahora, esto que estamos viendo en amarillo, esto sería lo que llamamos nosotros el grupo funcional, lo que va a determinar las propiedades del alcohol. Bien. Ahora, acá hay un detalle interesante. Que yo, por ejemplo, podría tener así, ¿no? Y luego esto acá está unido un hidrógeno, hidrógeno por acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá. Este sería el etanol, ¿no? Que es el alcohol más sencillo. Pero en general existen 3 tipos de alcohol. ¿Ya? Si nosotros vemos justamente este carbono que es parte del grupo funcional, según este carbono vamos a tener 3 tipos de alcohol. Si por ejemplo este carbono al cual está unido el radical oxidrilo, ¿no? Tiene esta forma en donde está unido, ojo, profesor, ¿qué cosa es R? R es una cadena hidrocarbonada, puede ser un CH3, un CH2CH3, un CH2CH2CH3, es una cadena hidrocarbonada. ¿Ya? Lo importante es de que R me representa que puede ser solamente con cadena de carbono con hidrógeno. Si tiene cloro, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, ya no puede ser R. ¿Ya? Entonces, ¿qué me representa R? Una cadena hidrocarbonada. ¿Estamos de acuerdo? Que muchas veces también se le llama radicales alquilo, bueno, pues no. Pero eso es cuando está aislado, ¿no? Acá simplemente decimos una cadena hidrocarbonada. Entonces veamos, si el radical oxidrilo está unido a este carbono y este carbono está unido solamente a una cadena hidrocarbonada, entonces se va a decir de que esto es un alcohol primario. Muy bien, esto es primario. ¿Por qué primario? Porque este carbono, como está unido solamente a una cadena carbonada, es un carbono primario. En cambio, ¿qué pasaría si tenemos acá que el OH está unido a un carbono que está unido a su vez a 2 cadenas hidrocarbonadas? Entonces ahí decimos que este sería
un alcohol secundario. ¿Por qué se dice que es un alcohol secundario? Porque este carbono, como está unido a dos cadenas, es un carbono secundario. Bien. Y este carbono de aquí, que va a tener un OH, si ustedes se dan cuenta, está unido a 3 cadenas hidrocarbonadas. Entonces, esto se dice que es un carbono terciario. Por lo tanto, este alcohol que vamos a tener aquí, ¿ya? Esto va a ser lo que nosotros conocemos con el nombre de un alcohol terciario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos alcohol primario, donde el OH está unido a un carbono, que a su vez está unido a una sola cadena hidrocarbonada. Alcohol secundario, donde el carbono está unido a 2 cadenas hidrocarbonadas. Y un alcohol terciario, donde el OH está unido a un carbono, que está unido a 3 cadenas hidrocarbonadas. Bien, entonces esos son, ¿no?, los ejemplos que podemos dar. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, esta cadena podría ser así: CH3, CH2, que está unido a un OH. Ya, eso es un alcohol primario. Muy bien. Acá, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener CH3, CH, CH3, OH. ¿No? El OH es un carbono que está unido a 2 cadenas hidrocarbonadas. Y acá podríamos tener como ejemplo carbono unido a un OH, que está unido por acá a Ch3, por acá está unido a un Ch3, y acá está unido también a un Ch3, a un metil. Ya, es un alcohol terciario. Bien, ahora, justamente el hecho de que sean alcohol primario, secundario o terciario le va a dar cierta diferencia en cuanto a la forma en la cual van a reaccionar. ¿Ya? ¿Quieren ver cómo es eso? Veamos en la siguiente parte. Bien, lo que vamos a hacer en esta siguiente parte es la famosa obtención de compuestos carbonílicos. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo sé que ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Y cómo se da esas cosas? ¿No? Pero veamos. Algo bien sencillo. Lo que vamos a hacer es tratar de oxidar a estos compuestos que hemos obtenido aquí. ¿Ya? Por ejemplo, si yo llevo a cabo la oxidación de un alcohol primario, ¿ya?, acá vamos a llevar a cabo la oxidación. ¿Qué implica la oxidación? ¿Se acuerdan que habíamos indicado eso? ¿Qué implica la oxidación? Que va a perder 2 hidrógenos. Pero ojo, recuerda que los pierde del famoso grupo funcional. ¿Ya? Siempre del grupo funcional. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este compuesto, ¿no?, que es el alcohol. Entonces, debe perder 2 hidrógenos. ¿De dónde perdería 2 hidrógenos? Bueno, los 2 hidrógenos los va a perder uno de acá del oxígeno y uno de acá del carbono. Y al perder esos 2, ¿qué va a suceder? Se formaría esto, mira. CO, ahora sería doble para completar la tetravalencia, y acá sería H. ¿Te das cuenta? A este tipo de compuesto que se ha formado, porque obviamente los 2 hidrógenos ya se han ido, a esto se le conoce con el nombre de un aldehído. Entonces, ¿cómo obtenemos un aldehído? Oxidando a un alcohol primario. ¿Te das cuenta? Muy bien. Así se obtienen los aldehídos. Ahora, ¿pero qué pasaría si es que yo oxido no a un alcohol primario, sino a un alcohol secundario? ¿Qué va a suceder en ese caso? Si llevamos a cabo la oxidación de un alcohol secundario, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, acá son 2 cadenas hidrocarbonadas. ¿Y qué va a suceder acá? Se va a ir este hidrógeno de acá y este hidrógeno de aquí. Se van estos 2 hidrógenos. ¿Y qué me quedaría? CO. Y esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de una cetona. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos una cetona? Oxidando un alcohol secundario. ¿Cómo obtenemos un aldehído? Oxidando un alcohol primario. Ahora, imagínate que quisiéramos nosotros oxidar un alcohol terciario. ¿Qué dirías tú? Es demasiado complicado, ¿sí o no? ¿Por qué sería demasiado complicado? Porque solamente puede perder un hidrógeno y la oxidación en compuestos orgánicos implica la pérdida de 2 hidrógenos. Tú dirás, profe, entonces le damos un oxígeno, pero entonces sacaríamos este oxígeno para que entre otro oxígeno. No tendría sentido. Es por ello de que, ¿qué podemos decir en este caso? Los aldehídos, ¿no?, se forman a partir de alcoholes primarios, los
las cetonas se obtienen a partir de alcoholes secundarios, los terciarios no se van a oxidar. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ya estos dos, si te das cuenta, los dos compuestos que hemos obtenido se caracterizan por tener justamente CO. Por eso es que a ellos se les llama compuestos carbonílicos, ¿no? En algunos textos incluso se dice que el aldehído es un carbonílico, es un compuesto carbonílico porque tiene un carbonilo primario, porque está unido a una cadena carbonada. Mientras que este sería un compuesto carbonílico secundario, porque está unido a dos cadenas hidrocarbonadas. Bien, pero también estos dos tipos de compuestos se van a comportar de una manera bastante diferente, ¿ya? Vamos a tratar de oxidarlos nuevamente y veremos qué es lo que sucede. Bien, entonces ahora lo que tenemos es que hemos obtenido aldehídos y cetonas por la oxidación de alcoholes. ¿Se acuerdan? Los aldehídos se forman por oxidación de un alcohol primario y las cetonas se forman por oxidación de un alcohol secundario. Los alcoholes terciarios difícilmente se oxidan. Bien, ahora, pero también, ¿qué sucede si el aldehído también hago otra oxidación? Y tú dirás, ¿cómo se puede oxidar un aldehído? Porque hace un momento ya habíamos hecho de que pierda dos hidrógenos. Bien, entonces, ¿cuál sería la otra posibilidad? Porque recuerda, ¿qué cosa implicaba la oxidación en química orgánica? Que el grupo funcional pierda, ¿no?, dos hidrógenos o en todo caso que gane un oxígeno. Entonces, eso es lo que va a suceder en este caso. Y es que justamente el grupo funcional acá va a mantenerse aquí. Muy bien, esto, pero acá va a introducirse un hidrógeno. Entonces quedaría de esta manera. Muy bien. Y este grupo de acá, COOH, que se denomina muchas veces, es lo que nosotros conocemos con el nombre de ácidos carboxílicos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se obtiene un ácido carboxílico? ¿No? Por oxidación de un aldehído. Muy bien. La cetona no puedo oxidarlo. ¿Por qué? Porque acá está unida una cadena hidrocarbonada que no es reactiva, acá está unida una cadena hidrocarbonada que no reacciona para nada, y acá, ¿dónde podría poner el hidrógeno? Pero el otro oxígeno, no tendría forma de ponerlo, no lo sacaría un oxígeno para poner un oxígeno, no hay sentido. Entonces, eso es lo que también nosotros debemos considerar. Ahora recordemos, ¿el aldehído de dónde venía? De un alcohol primario. La cetona venía de un alcohol secundario. Lo cual, ¿qué cosa nos hace también ya de aquí inferir? Los alcoholes primarios pueden ser oxidados dos veces. Lo oxidas primero, se forma aldehído. Lo oxidas de nuevo, se transforma en ácido carboxílico. Los alcoholes secundarios se oxidan una sola vez y se transforman en cetonas. Los alcoholes terciarios dijimos que difícilmente se van a oxidar. O sea, vamos a considerar que no se oxidan simplemente. Entonces ahí te das cuenta de que hay una diferencia en el comportamiento aun cuando los tres son alcoholes. Los primarios fácilmente se oxidan, tienen 2 grados de oxidación. Los secundarios se oxidan una sola vez, ¿no? Tienen un solo grado de oxidación en cetonas. Y los terciarios no se oxidan. Lo cual también de alguna manera me indicaría lo siguiente, que si yo tuviese, por ejemplo, 2 recipientes y yo quisiera saber en cuál de ellos hay un alcohol primario y en cuál hay un secundario, porque solamente hay uno de ellos, entonces, ¿qué es lo que hago? Le agrego un oxidante. Si se oxida rapidito, es alcohol primario. Porque recuerda que los primarios se oxidan hasta ácidos carboxílicos rápidamente. En cambio, si demora un poquito en oxidarse, pero se oxida, entonces podemos decir que es un alcohol secundario. Y si no se oxida, es terciario. ¿Te das cuenta? Muy bien. Continuar con esto. ¿Por qué? Porque ya que estos son ácidos carboxílicos, muy bien, entonces los ácidos, como ustedes ya saben, ¿con qué cosa reaccionan los ácidos? A ver, ¿se acuerdan? Los ácidos en general reaccionan ¿con qué cosa? Con bases, ¿sí o no? Entonces,
Y las bases más comunes son los hidróxidos. Entonces, ¿qué pasaría si esto lo hago reaccionar con un hidróxido de esta forma, ¿no? Ahora, recuerda de que lo pongo de esa manera, ¿por qué? Porque los hidróxidos son compuestos iónicos, a diferencia de los que hemos visto hasta el momento que son covalentes. Entonces, como es un compuesto iónico, está formado por iones positivos y negativos. Muy bien. Ahora, ustedes recuerdan seguramente, ¿qué pasa cuando un ácido reacciona con una base? Reacciona y forma, ¿qué cosa? Sal más agua, ¿sí o no? ¿Cómo se forma el agua? Por el H del ácido, ¿no? Y el OH de la base. Y la sal que quedaría sería ¿cuál? Me quedaría entonces el R, que va a estar unido a ¿quién? Voy a ponerlo en forma abreviada, COO, y como va a perder su hidrógeno sería negativo, y acá viene el metal, el catión metálico positivo. A esto se le llama sal orgánica. Específicamente a esto se le llama carboxilato. ¿Por qué carboxilato? Porque viene del carboxílico. ¿Se acuerdan en inorgánica cuando vimos, ¿no? Lo que terminaba en ico pasaba a ser ato. Carboxílico pasa a carboxilato. Muy bien. Entonces, esta es la sal que se va a obtener. Acá debemos tener en cuenta una observación interesante. En el caso de las sales orgánicas. Si R es lo que nosotros denominamos una cadena larga, muy bien, ¿qué significa que sea una cadena larga? Que tenga bastantes carbonos. Usualmente decimos que es larga cuando tiene 12 carbonos a más, ¿ya? Entonces, si R es una cadena larga, vamos a tener lo siguiente, que sería algo así. ¿Cierto? Tenemos una estructura topológica más o menos de esta manera. Bien, ahora, si ustedes se ponen a analizar, qué es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Esta parte de aquí, como es hidrocarbonada, es apolar. Y como es apolar, es hidrófoba. O sea, no le gusta el agua. Prefiere las grasas, ¿ya? Mientras que la otra parte, que es esta parte de aquí, eso es iónico. ¿Sí o no? Porque está formado justamente por pares iónicos. Y como es iónico, es hidrófilo, porque recuerda que los compuestos iónicos son solubles en agua. Cuando tengo, ¿no?, una sustancia que tiene una parte hidrófoba y una parte hidrófila, a eso le llamamos nosotros un anfípata. O también decimos muchas veces tiene comportamiento anfipático. Muy bien. Este tipo de compuestos, estos compuestos anfipáticos, tienen la característica de que por esta parte que muchas veces se le dice cola, ¿ya? Por esta parte de la cola tiene la capacidad de atraer grasa, pero por la parte de acá que le llamamos muchas veces cabeza, ¿ya?, puede distribuirse en el agua, puede dispersarse, disolverse en el agua. Entonces, esto tiene la capacidad de atraer grasas y disolverse en el agua, lo cual es bien curioso, ¿no? Tiene ese doble comportamiento, de ahí anfípata, doble comportamiento. Es por eso de que esto como se utiliza comúnmente con el nombre de jabones. ¿Ya? Entonces, este compuesto, los jabones, ¿qué cosas son? Son sales orgánicas, pero de una característica muy particular, que la cadena hidrocarbonada es una cadena larga. Muy bien. Ahora, aquí, si el metal es sodio, ¿no? Porque el metal de ahí, pues, porque recuerda que este hidróxido de acá puede haber sido hidróxido de sodio, hidróxido de potasio u otro, ¿no? Pero si utilizo hidróxido de sodio, si el metal que vamos a tener ahí es sodio, entonces ahí hablamos muchas veces de lo que nosotros conocemos con el nombre de un jabón duro. Mientras que si el metal es potasio,
entonces hablamos de lo que llamamos nosotros un jabón blando. ¿Ya? Tenemos jabón duro y jabón blando. El jabón duro es comúnmente lo que llamamos nosotros jabón para lavar ropa, mientras que el jabón blando es el jabón de tocador que le decimos, ¿no? Bien, entonces mira, ya algo bien interesante, ¿no? Los jabones ya sabemos que son sales orgánicas y las sales orgánicas provienen de los ácidos carboxílicos, ¿no? Cuando estos ácidos reaccionan con un hidróxido. Pero también puede darse el caso de que este ácido carboxílico reaccione no necesariamente con un hidróxido, sino con un alcohol. De manera similar a como lo hizo con el hidróxido. ¿Y qué es lo que va a formar? Bueno, se formaría esto, ¿no? Vamos a ver un poquito más allá. Y luego eso va a estar unido a la otra cadena, pero mediante enlace covalente. ¿Está bien? Entonces, esto que se ha formado se le conoce con el nombre de un éster. No es ester, por si acaso, es éster. Muy bien. Ahora, los ésteres, ¿cómo se obtienen? Por la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol. ¿Ya? Entonces, mira, acá qué cosa es lo que reaccionó. Reaccionó el ácido con un hidróxido. Acá está reaccionando con un alcohol. Bien. Ahora, acá en el caso de los ésteres, observación. Si ambas cadenas son largas, si R y R' son cadenas largas, pasa lo siguiente, ¿no? Más o menos tendríamos una estructura como esto. Por ejemplo, eso tenemos ahí el hexadecanoato de hexadecilo. Muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta acá, como dijimos hace un momento, esta parte es apolar, hidrófoba, ¿no? No le gusta el agua, pero prefiere las grasas. Lo mismo también esto. Y esta parte que sí es, bueno, polar, pero es muy pequeña en comparación con toda la estructura. Lo cual, ¿qué cosa nos va a dar como consecuencia? De que toda esta estructura sea del tipo grasa. Muy bien. Y a esto se le conoce con el nombre de céridos. O simplemente le podemos llamar ceras. Entonces, los céridos o ceras, ¿qué cosa vienen a hacer? Son ésteres, pero de alto peso molecular, ¿no? De cadenas carbonadas largas. Ahora, otra observación. Si el alcohol que se usó es la glicerina, que es de esta forma, mira, la glicerina es un alcohol, pero que se caracteriza porque tiene 3 OH en esos 3 carbonos. ¿Ya? Entonces, si utilizas este compuesto, que es la glicerina, entonces el cérido que se va a formar, porque obviamente se va a formar un cérido, ¿ya? Va a tener esta estructura. Bien, entonces ahora, a este tipo de compuestos, como está formado por 3 cadenas, es tri. Como su base es la glicerina, gli. Pero es un éster de todas maneras, de alto peso molecular, y los ésteres de alto peso molecular se llamaban céridos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos con el nombre de un triglicérido. O comúnmente le decimos simplemente grasa. Entonces veamos, los triglicéridos o grasas, ¿qué cosas son? Son ésteres también, ¿no? Pertenecen a la familia de los ésteres, pero se caracterizan porque tienen alto peso molecular, se obtienen a partir de la glicerina. Y bueno, sus características justamente van a depender también de esto de acá, que son, digamos, de alguna manera los brazos del triglicérido, ¿ya?
Porque en algunos casos, dependiendo de su estructura, puede ser de que estén bien compactos y eso forma grasas sólidas, que muchas veces le llamamos sebo. Mientras que si no están muy compactos, están que se van por todos lados, entonces se formaría una grasa líquida, a la cual comúnmente le decimos aceite. ¿Bien? Entonces mira todo lo que hemos obtenido, ¿no? Hemos obtenido grasas, hemos obtenido ceras, hemos obtenido jabones a partir de la reacción de los ácidos carboxílicos. Y el ácido carboxílico proviene del aldehído. ¿Y el aldehído de dónde provenía? De un alcohol primario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se dan cuenta cómo están todos concatenados. Pero también el ácido carboxílico puede formar otro tipo de compuestos cuando reacciona con una base que también es bastante conocida por nosotros como el amoníaco. Veremoslo eso en la siguiente parte, siguiente video. Bien, entonces hasta el momento lo que hemos visto es que a partir del ácido carboxílico hemos podido obtener sales orgánicas, los llamados carboxilatos, hemos podido obtener también los llamados ésteres, muy bien, y ahora vamos a ver cómo es que reaccionan frente al amoníaco. Cuando el ácido carboxílico reacciona con el amoníaco, ¿qué es lo que va a pasar? Y ojo, acá ya es una reacción diferente, porque no es como la reacción ácido-base convencional. Acá es una reacción que llamamos nosotros, bueno, en química se dice que es por radicales libres. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? De que el ácido va a botar no el H, sino el OH, pero neutro. ¿Ya? Y el amoníaco va a botar un hidrógeno para que ellos formen agua. Y al momento en que forman agua, el resto de compuestos se va a unir. ¿Y qué cosa me quedaría? Quedaría R, CO, eso queda normal, no hay problema. Muy bien, recuerda que el OH se ha ido, acá se fue un hidrógeno, ¿y qué cosa me quedaría entonces? NH2. Y cuando yo tengo CO unido a un NH2, esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de una amida. Entonces, veamos, ¿cómo se forman las amidas? Las amidas se forman cuando el ácido carboxílico reacciona con el amoníaco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero todavía no terminamos con la obtención de compuestos orgánicos. Como ustedes se dan cuenta, ¿no? Cómo se puede obtener una cosa a partir de la otra. Y mira qué curioso aquí. Cuando esta amida tú la deshidratas, le quitas agua, que podría ser con el pentóxido de difósforo, ¿no? Podría ser con, bueno, hay varias sustancias, también el pentóxido de divanadio, ¿no? Pueden ser varias sustancias que deshidratan a esta molécula. Entonces, ¿cómo la deshidrataríamos? Le quitaríamos los dos oxígenos de acá, el oxígeno de acá con los dos hidrógenos de acá, ¿no? Dos hidrógenos y un oxígeno, sale agua, pues, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que me quedaría? Me quedaría una cadena hidrocarbonada unido a un carbono y a un nitrógeno. Pero para que este carbono cumpla la tetravalencia, como tú ya sabes, acá debes tener un enlace triple. Entonces, este tipo de compuestos donde tenemos justamente este grupo funcional, a esto se le conoce con el nombre de nitrilo. Entonces, ¿cómo se obtiene un nitrilo? Por deshidratación de una amida. Pero luego, ¿qué va a suceder? Luego aquí, lo que podemos hacer es hidrogenar, ¿no? Reducir a esta molécula. ¿Y qué pasa si es que yo la reduzco? ¿No? Lo que voy a obtener es lo siguiente, mira, R, que va a estar unido a un carbono con dos hidrógenos y que luego está unido a un nitrógeno con dos hidrógenos. Que es muy diferente acá, que está unido un carbono con oxígeno. Acá está el NH2 unido a un carbono con hidrógenos, ¿no? Con enlaces simples nada más, como te das cuenta. A esto se le conoce con el nombre de una amina. Y estos son justamente los llamados compuestos nitrogenados. Entonces, los compuestos nitrogenados se obtienen ¿de dónde? De la reacción del ácido carboxílico con el amoníaco, que se forma la amida. La amida, ¿no? Cuando la deshidrato se transforma en nitrilo, y el nitrilo cuando lo hidrogeno se transforma en amina. Pero también acá hay algo importante, y eso sí no debes olvidarte, ¿eh? Y es que todos los procesos que les he presentado son procesos reversibles. ¿Qué significa esto? Si yo de la amida lo deshidraté y obtuve nitrilo, si el nitrilo lo hidrato, o sea, acá le quité agua, pero hacia arriba sería que le voy a volver a dar agua, entonces se transformaría en amida. Si acá, ¿no? El nitrilo, dándole hidrógeno, se transforma en amina, si a la amina la deshidrogeno, le quito hidrógeno, entonces se transforma en nitrilo.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ya nos damos cuenta cómo es que están, en este caso, concatenados entre sí. Pero no son los únicos compuestos orgánicos que podemos formar. También existen otros y hasta hidrocarburos, como veremos en la siguiente parte. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo podemos obtener otro tipo de compuestos orgánicos también a partir del alcohol. Como ustedes se dan cuenta, el alcohol ha sido básicamente, ¿no?, el tipo de compuesto primordial para poder obtener otros compuestos. Bien, ahora, si el alcohol, ¿qué sucede si es que el alcohol yo lo hago reaccionar, ¿no?, dos moléculas de este alcohol, ¿ya?, este ROH, muy bien, y lo voy a deshidratar. Le quito agua. Muy bien. Usualmente se utiliza ácido sulfúrico para hacer esta deshidratación, pero además debemos tener en cuenta de que esto lo voy a llevar a cabo a una temperatura de aproximadamente 130 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo obtengo agua? ¿No? Un OH con un hidrógeno se va, porque va a haber un borrador así nada más. Mira, un ROH y el otro lo voy a poner al revés, ROH. Entonces, acá se forma agua, ¿sí o no? Y esa agua se va a ir. Entonces, ¿qué cosa me quedaría? Me quedaría esto, ¿no? Un R unido a un átomo de oxígeno que está unido a su vez a otra cadena hidrocarbonada. Y a esa cadena hidrocarbonada, ¿no?, con oxígeno en medio, como ustedes pueden darse cuenta, muy bien, que se ha formado aquí, a eso se le conoce con el nombre de un éter. No confundir con el éster de hace un momento, este es un éter, ¿ya? ¿Y cómo obtengo un éter? Deshidratando alcoholes a una temperatura aproximada de 130 grados Celsius. Pero también puede darse otro proceso. Y el otro proceso es que al alcohol, ¿ya?, que te acuerdas que habíamos trabajado aquí, a este alcohol también yo lo puedo deshidratar, pero esta deshidratación ahora la voy a llevar a una temperatura más elevada, a algo de 180 grados Celsius. ¿Y qué sucede si es que yo los deshidrato a esa temperatura de 180 grados Celsius? La deshidratación ya no se hace entre moléculas, sino se hace en el interior, dentro de la misma molécula. Y al darse dentro de la misma molécula, entonces este OH de aquí con este hidrógeno de acá se van a ir. Y al irse esos dos, ¿qué se formaría? Mira, a ver, ¿qué me quedaría? Un carbono que va a estar unido a dos hidrógenos. Luego tendríamos, ¿no?, que está unido este carbono también a dos hidrógenos. Y para completar la tetravalencia acá tiene que ser un enlace doble. ¿Qué se ha formado? Se ha formado lo que nosotros conocemos con el nombre de un alqueno. Entonces, ¿cómo podemos obtener alquenos? Deshidratando alcoholes a temperaturas de aproximadamente 180 grados Celsius. Pero esto tampoco no es el final. ¿Por qué? Porque ahora lo que podemos hacer con este tipo de moléculas, ¿no?, por ejemplo aquí, es qué sucedería si es que a esto le agrego hidrógeno. Si yo le agrego hidrógeno, tendríamos ahora, ¿no?, que este carbono va a estar unido a tres hidrógenos. El enlace ahora sería simple y a este carbono tres hidrógenos. ¿Qué hemos obtenido a partir de eso? Un alcano. Entonces los alcanos se obtienen, ¿no?, por hidrogenación de alquenos, ¿no?, cuando yo al alqueno le agrego hidrógeno. Pero también puedo hacer el proceso inverso. ¿Y cuál sería el proceso inverso? Quitarle moléculas de hidrógeno. Eso se llama deshidrogenación. Y si yo deshidrogeno, saco un hidrógeno de acá y un hidrógeno de acá, ¿qué me quedaría? CH unido mediante enlace triple a otro CH. Y eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de un alquino. ¿Cierto? Ahora, ustedes dirán, profe, pucha, se pudo obtener todo tipo de compuestos orgánicos a partir de alcoholes. Y no hemos terminado en realidad. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si es que a este alquino, muy bien, acá lo voy a poner por 3 como ustedes hoy en día dicen, ¿ya?, y lo pongo, ¿no?, se va en un catalizador adecuado para que tenga esta conformación, CH,
enlace triple, CH. Acá CH, enlace triple, CH. Y luego acá CH, enlace triple, CH. Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Acá recuerda que este es sigma, pi y el otro enlace pi, ¿sí o no? Un enlace pi viene aquí. Otro enlace pi viene acá y une estos dos carbonos. Un enlace pi viene acá y une a estos dos carbonos. ¿Qué es lo que se va a obtener? Entonces, al final, ¿qué cosa obtengo? CH unido mediante enlace doble, CH unido mediante enlace simple, CH unido mediante enlace doble, CH unido mediante enlace simple, y creo que ya se dan cuenta que ha pasado. CH, acá hay un enlace doble, CH y acá sería un enlace simple. Y esto en forma topológica, ¿cómo lo representaríamos? Y como la cantidad de enlaces dobles está alternado y es una cantidad impar, hay resonancia. ¿Qué hemos obtenido? Un hidrocarburo aromático. ¿Te das cuenta? Entonces, como ustedes pueden haberse dado cuenta, ¿no? Los alcoholes han sido, ¿no?, prácticamente los precursores de todo tipo de compuestos. Recordemos, ¿qué tipo de alcoholes existen? Primario, secundario, terciario. El alcohol primario se oxida a aldehído, ¿no? Y el aldehído se oxida a ácido carboxílico. El alcohol secundario se oxida a cetona. El terciario no se oxida. Y luego el ácido carboxílico también es bastante versátil, puede reaccionar con un hidróxido formando las sales orgánicas, puede reaccionar con un alcohol formando ésteres y también puede reaccionar con el amoníaco formando amidas. Las amidas las deshidrato y puedo obtener nitrilos. Y los nitrilos los hidrogeno y puedo obtener aminas. Y la deshidratación de alcoholes, como ustedes pueden darse cuenta, me puede proporcionar éteres o alquenos. De los alquenos puedo obtener alcanos y alquinos, y los alquinos, por una condensación, se puede obtener los hidrocarburos aromáticos como el benceno. Bien, sé que es bastante lo que tenemos que digerir en esta oportunidad, pero es importante para ver justamente cómo están relacionados los compuestos orgánicos. Bien, en la siguiente parte vamos a ver algunos ejercicios para consolidar lo aprendido y ya, bueno, espero de que les haya quedado claro.